Pero decíamos, bien, es una gran tarea, pero ¿bajo qué consigna? ¿Bajo qué lema? ¿Bajo qué objetivo? Y allí hallamos una fórmula. Decíamos en este plenario, en la convocatoria, reconstruir el movimiento nacional para realizar el proyecto de nación que nos plantea la República. ¿Sí? Si no invocábamos esta alta causa, ¿sí?, nos parecía imposible la reconstrucción del movimiento. Y a su vez, no hay proyecto nacional sin movimiento que lo impulse. ¿Sí? El proyecto nacional, ya lo vamos a ver, no es una cuestión de un grupo de expertos sentados a planificar acerca de no sé qué cosa, o acerca de los grandes problemas del país, pongámosle. ¿Con qué fuerza llevamos adelante esa planificación? Es parte del mismo juego. ¿Sí? Sin movimiento nacional no hay reconstrucción de la nación. Sin movimiento nacional no hay proyecto. Y sin proyecto, pensamos, es imposible reconstruir el movimiento. ¿Cuál es la importancia del proyecto? El modelo argentino de proyecto nacional es el legado que nos deja Perón. Perón, antes de morir, la última gran obra, la última gran expresión de su experiencia de 30 años de lucha, ¿sí?, lo dice expresamente. Es esto, muchachos, es el modo o manera, modelo argentino, no, modo o manera argentina de proyectar la nación. ¿Sí? Modo o manera argentina de proyectar la nación. Muerto Perón, las luchas internas y todo lo demás que nos pasó, inmediatamente fue dejado de lado. Absolutamente. ¿Quién puede formular un proyecto de nación? Porque algunos dicen, bueno, formulemos el proyecto de nación. Perón estaba en la situación de formularlo, porque en Perón había una enorme concentración de poder. Por un lado, el cálido apoyo popular. ¿Sí? Perón gana las elecciones por el 72%, si lo calculamos como se calcula hoy, sería por el 70 y pico. Hoy los porcentajes se calculan de otro modo. ¿Sí? ¿Dónde le anuncia? En el Congreso, reunido en sesión plenaria, con la participación de todos los partidos políticos de la época, de las Fuerzas Armadas, del empresariado, del sindicalismo, de los intelectuales. Estaba toda la Argentina reunida en ese plenario. Y el exterior también. Y la plaza llena de gente, o sea, el cálido apoyo popular. Desde esa situación es posible plantear la necesidad de un proyecto. ¿Sí? Hay que alcanzar esa situación. Para alcanzar esa situación hay que reconstruir el movimiento. Hay algunos términos que conviene aclarar. Yo sobre todo me detengo en estos términos. El término de la cuestión de la patria y la nación. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. El kirchnerismo ha abusado de la palabra patria. ¿Sí? ¿Patria qué es? Patria viene de padres. Es lo que heredo. ¿Sí? Patria es lo que recibo. Es el patrimonio que me llega, ¿sí?, del pasado. Esa es la patria. ¿Y la nación qué es? Miren, la palabra nación tiene un origen interesante. Cuando se sale de la vida aislada que se vivió en toda esa etapa de la Edad Media y comienza a construirse las universidades, empiezan a aparecer muchachos, ¿sí?, de distintos lugares. Y la pregunta era, ¿dónde naciste? De ahí viene la palabra nación. Nación es nacido. ¿Y un nacido qué es? Un nacido es alguien cargado de futuro. Por eso la nación es proyecto hacia el futuro. Mientras que la patria es lo que yo recibí. ¿Sí? La nación
Es el pibe, el bebé, está ahí cargado de futuro. Todas las posibilidades de la humanidad están ahí en él. ¿Sí? Esta es la diferencia y nosotros debemos tener claro estas condiciones. Cuando, bueno, preguntas hasta acá. ¿Qué es un proyecto? Es lo mismo un proyecto, tenemos las mismas posibilidades hoy de formular un proyecto de nación que en la década del 50, no, tenemos muchísimas más posibilidades. En la década del 50 estábamos limitados tecnológicamente, por eso los planes eran a 5 años. ¿Sí? Y no solo en Argentina, en el mundo los planes, los países que planificaban a 5 años, porque eran las posibilidades tecnológicas que se tenía en ese entonces para poder proyectar desde el presente hacia el futuro. ¿A cuánto es el futuro? 5 años. ¿Sí? Después metemos otro plan que quiera, 5 años más. Pero no podíamos planificar más allá de 5 años. A partir de los mediados de los 60 se produce o se comienza a producir esto que se conoce como revolución tecnológica, que es un producto de la conquista del espacio. ¿Sí? A partir de ese momento, la planificación cambia en dos sentidos. Por un lado, se planifica desde el futuro hacia el presente. La etapa anterior era desde el presente hacia el futuro. ¿Cómo desde el futuro hacia el presente? Sí, tengo que ver cuáles son los escenarios de futuro posible, 4, 5, un número limitado de escenarios, y traerlos acá, traerlos al presente. ¿En qué tiempo? 30, 50 años. Cambiaron, 5 años antes, porque más no se podía, era por acumulación, ¿sí? A partir de la revolución tecnológica, que Perón lo ve, por eso puede plantear esto, ¿sí? Se puede planificar desde el futuro hacia el presente. Yo siempre cuento de un profesor de filosofía que nos enseñó estas cuestiones. Él trabajaba en la Shell, profesor de filosofía, en la Shell, como parte de un equipo interdisciplinario de la Shell, que estaban y siguen estando y seguirán haciéndolo, planteando esta cuestión de proyectos. Y nos decía, por ejemplo, dice, en la Shell se pregunta, ¿qué pasa si dentro de 30 años el petróleo deja de ser la fuente principal de energía? ¿O qué pasa si esa fuente se agota? O 4 o 5 escenarios. Yo tengo que prever esos 4 o 5 escenarios, porque en el caso de la Shell, yo le tengo que seguir dando ganancia a mis accionistas, ¿sí? Hoy y dentro de 30 años también. Entonces tengo que imaginar cómo será ese futuro para actuar hoy. Ir apuntando el rumbo según se vaya definiendo más uno u otro escenario. De esto nos hablaba Perón cuando nos hablaba de proyectar la nación. Pensar cómo será la nación de acá a 30 años y ver qué tenemos que ir haciendo en cada uno de los escenarios que se nos presentan. Esto es toda una corriente de pensamiento, se llama proyectismo. El primero que lo enuncia es De Gaulle, cuando a fines de los 60 manifiesta la necesidad de tener una idea cierta de Francia, ¿sí? Una idea cierta de lo que Francia va a ser en el futuro. Después es tomado por los sectores militares. Sobre todo hay toda una tradición de esto en el proyectismo, de los militares brasileros, y también en la Argentina, en la última etapa de la dictadura de Onganía Lanusse, donde se crea una secretaría para el proyecto nacional. Se dan cuenta ellos de que es necesario
proyectar la nación. Cuando Perón vuelve, plantea esta cuestión en el último discurso, en los dos últimos grandes discursos, el 1 de mayo del 74, en esa sesión plenaria del Congreso, y en el último discurso, el 12 de junio, por la mañana, 12 de junio, antes de fallecer, Y antes de la plaza, digamos. y antes de la plaza, A la mañana. donde plantea de la necesidad del modelo argentino, de la necesidad del proyecto nacional. Algunas investigaciones nos han hecho saber que el día 30 de mayo, Perón reúne especialmente al gabinete para ir adelantando que va a presentar, que está trabajando un equipo en la presentación del modelo argentino. Bien. Otra cuestión importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de plazos? En esta perspectiva, el corto plazo son 2 años, el mediano plazo son 4 o 5 años y el largo plazo son 30 años. ¿Sí? Y acá va el ejemplo paradigmático. Cuando Perón llega en el 73, hace una actividad de corto plazo, el pacto social. Tengo que parar este quilombo de precios, de inflación, de salarios retrasados. Entonces, pacto social. Convoco a empresarios y trabajadores y nos ponemos de acuerdo acerca de qué se va a producir y qué se va a ganar. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. Ese es el corto plazo. A fines de ese año, a fines del 73, Perón lanza el plan trienal, un plan que se iba a empezar a ejecutar a principios del 74, o sea, ese es el mediano plazo, ¿sí? Son 4 años, 3 años, 4 años, ¿sí? Ese es el mediano plazo. Y el 1 de mayo del 74 enuncia el largo plazo, ¿sí? 30 años. La necesidad del proyecto nacional. Pero aquí están el tema de los plazos. Así que entendamos esto. Algunas veces uno escucha a los políticos a largo plazo y están hablando de la próxima elección, ¿viste? No jodamos. Bien. Otra cuestión interesante. Esto tomado todo del discurso del 1 de mayo del 74, el modelo. ¿Qué son los sectores sociales? ¿Sí? ¿Qué son los grupos de opinión? Los sectores sociales son aquellos que tienen la capacidad de cambiar la realidad en forma directa. Por ejemplo, los trabajadores. ¿Sí? El trabajador con su trabajo transforma la realidad en forma directa. Los empresarios. Las Fuerzas Armadas. Esos son sectores sociales. Grupos de opinión, la universidad. Grupo de opinión, la iglesia. Grupo de opinión, la prensa. ¿Por qué? Porque ellos no transforman la realidad directamente, sino que trabajan sobre las ideas para transformar la realidad. ¿Sí? Perón a cada sector social, en el modelo argentino, le plantea cuál es su tarea. Primero, él les dice, bueno, cada sector social y cada grupo de opinión, y aún el ciudadano en forma individual, debe expresar cuál es el proyecto de nación al que se aspira. Entendiendo Perón que había la cantidad suficiente de acuerdos, de convicciones, de una cultura profunda, que planteado desde cada sector íbamos a encontrar un amplio campo de coincidencias. ¿Sí? Sobre esa convicción, sobre ese amplio campo de coincidencias, Perón dice, cada sector tiene que expresar, cada grupo de opinión tiene que expresar cuál es el país al que aspira, que seguramente ahí nos vamos a encontrar enormes coincidencias y entonces, por ejemplo, los trabajadores le piden
que trasciendan largamente la discusión por salarios y condiciones de trabajo. Trascender largamente les pido, ¿sí? No está mal cuando el sindicato pelea para que me den un aumento o para que mejoren las condiciones de trabajo. No está mal, esa es la básica, esa es la mínima, ¿sí? Pero no le piden un esfuerzo mayor, ¿sí? A cada uno de los sectores sociales le encomienda una tarea. A las Fuerzas Armadas a prestarse para ser sostén material de la liberación. A ver, ¿para qué quiero Fuerzas Armadas? ¿Sí? Lo mismo que la cuestión de la unidad. No jodan, hay que unirse, hay que unirse, hay que unirse. Sí, pero ¿para qué me quiero unir? ¿Me quiero unir para hacer una colonia? ¿O nos unimos para liberar a la nación? Son cosas distintas. La unidad en sí no es un valor, ¿sí? Perón insiste en la necesidad de la unidad nacional. ¿Pero para qué? Para liberar la nación. Para eso viene a sacrificar su vida, ¿sí? No para ser una colonia más o menos próspera. Perón también asigna en esta cuestión de la formulación del modelo un rol a los intelectuales, un rol al pueblo y un rol al gobierno. Dice en el modelo y en el discurso también que la tarea de los intelectuales es hacer fórmula del proyecto, ¿sí? Diseñar una nación a 30 años requiere de una capacidad científica tecnológica inmensa que se tiene que transformar en fórmula, ¿sí? Eso tienen que hacer los intelectuales, formular el proyecto. Perón dice entonces que el proyecto saldrá de lo que los intelectuales formulen, de lo que el pueblo quiera y de la tarea del gobierno, que dice, y de lo que es posible realizar. ¿Sí? Esa es tarea del gobierno, del que conduce. Bueno, queremos tal y tal cosa, tal cosa se logra así. Bueno, desde la conducción de la nación, dice, bueno, de todo esto, ¿qué se puede realizar? ¿Sí? Entonces, vuelvo a la fórmula. El proyecto saldrá de lo que los intelectuales formulen, de lo que el pueblo quiera y de lo que sea posible realizar. Esto hay que tenerlo en cuenta. El rol de las generaciones, otra cuestión importantísima que trata Perón. Perón dice que la generación mayor es la generación depositaria de los valores. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando uno llega a determinada edad, hay cosas de las que ya no duda. Cuando se es joven, uno duda de un montón de cosas. Será así, será así, iré por este camino, iré por este otro, voy a probar por acá, por allá. Eso es propio de la juventud. Para los que acumulamos años, ya no dudamos. Ya está, blanco es blanco y negro es negro. Tuvimos una vida para cimentar esto, cementarlo bien a esto. Los valores son estos, muchachos. Ese es el trabajo de la generación mayor. La tarea de la generación intermedia, ¿qué es la generación intermedia? Es la que está en contacto con el mundo del trabajo, con el mundo de la producción, encargándose de manejar ese mundo, ¿sí? ¿Por qué? Va rompiéndose el lomo, laburando, va. ¿Por qué? Porque tiene que mantener una familia similar a la que le dio origen. Para eso se trabaja, ¿sí? Los que hemos pasado por esto, estoy en los 70, yo recuerdo esa etapa. Toda la cuestión es cómo hago para mantener la familia similar a la que me dio origen, ¿sí? Hacer que mis hijos puedan estudiar, hacer que no les falten las cosas que necesitan, ¿sí? Y uno estaba metido en la producción, en el momento, en las cuestiones, estaba al tanto de todas las cosas nuevas, obviamente. Para eso sos generación intermedia. Y la juventud, bueno, la juventud está para aprender. No hay otra. La gente joven está
para aprender a vivir en un mundo tan complejo como el presente. Un mundo muy complejo. Complejo y te lo hacen complicado encima, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? Bueno, esa es la etapa que tiene la persona para formarse, ¿sí? El adolescente adolece, ¿sí? Y tiene que utilizar esa etapa de la vida para formarse. ¿Para qué? Para después formar una familia similar a la que dio origen. A ver, y ahí ya tiene que producir más de lo que consume. Cuando se es joven, por ahí no se produce más de lo que se consume. A uno lo único que le interesa cuando es joven es producir para más o menos solventar los gastos que en general van hacia uno mismo, ¿sí? Cuando se está en la edad intermedia, en la generación intermedia, uno ya produce más de lo que consume porque tiene que alimentar a la familia, tiene que producir para mucho más que uno mismo, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre estas generaciones? Perón y el Papa hace poco también lo planteó, que la transmisión se hace de abuelos a nietos. Hay una hermosa película de un realizador japonés, Rapsodia de Agosto. ¿Te acordás? Kurosawa, ¿no? Kurosawa. Hay una hermosa película, se llama Rapsodia de Agosto. A una familia, a un matrimonio mayor que había sobrevivido a Nagasaki, ¿sí? Lo vienen a visitar sus hijos con sus nietos. Los hijos habían migrado a Estados Unidos a forjarse un porvenir allá, digamos, eran los hijos que habían nacido de este matrimonio que sobrevive los hijos, ¿sí? Y vuelven a Japón a visitar a los abuelos. Esa es una cosa espectacular, preciosa, muy bien realizada, que es el diálogo, más que el diálogo, la relación de la abuela sobre todo con los nietos, del abuelo también, pero sobre todo de la abuela. A los pibes no saben nada de Hiroshima, de las bombas atómicas y qué sé yo. Ellos se estaban criando en Estados Unidos, comían hamburguesa, qué sé yo, hacían la vida americana, ¿sí? Los padres no tenían tiempo de hablarle de esas cosas. ¿Quién le transmite lo que había sucedido? La abuela, el abuelo y la abuela sobre todo, ¿sí? Bueno, ¿y por qué razón es esto? Y porque la generación intermedia que está rompiéndose el alma para traer el pan a la casa, no tiene mucho tiempo para hablar con los hijos. Esta es la importancia que tenemos los mayores, ¿sí? Que somos los encargados de transmitirle a nuestros nietos los valores, ¿sí? Esta es armonía, ¿sí? Armonía de las generaciones, nos plantea Perón. Armonía de los sexos, no guerra, armonía entre los sexos, ¿sí? Y por último, armonía entre los distintos sectores sociales, no lucha, armonía entre los distintos sectores sociales. ¿Por qué? Porque hay un bien superior que es la nación, por eso tiene que haber armonía. Y armonía es mucho más que orden, es orden pero con amor. Eso es la armonía, ¿eh? Es el orden, ¿sí? Pero con el agregado del amor, que es humano. El orden es del cosmos, perfecto, ¿sí? Pero ahí no está el amor, ¿eh? El amor está en las realizaciones humanas. Esto nos plantea Perón, que tiene que haber armonía entre las generaciones, entre los sexos y los distintos sectores sociales. Uno de los capítulos más interesantes del modelo argentino es cuando Perón se refiere a la lucha cultural. Él dice ahí que somos víctimas de la penetración cultural y que la penetración cultural está promovida desde dos grandes centros, desde
los medios de comunicación masiva que incitan el ansia de tener, hasta volver al hombre en un hombre niño que todo lo quiere. ¿Por qué es esto? Porque desde la crisis del 29-30 el problema no es cuánto producir, sino cómo hago para que me compren lo que produzco. ¿Sí? Esto es un cambio importantísimo. Antes de la crisis del 29-30 estábamos limitados porque uno producía y nunca se daba abasto, porque siempre había demanda. A partir de la crisis del 29-30, la cuestión es cómo hago para producir el deseo de que lo que yo produzco se consuma. Para eso tengo que excitar el ansia de tener. ¿Sí? Y pero una imagen hermosa, es un hombre niño. Acuérdense cuando ustedes iban con los chicos de la mano, cuando los chicos eran chicos. ¿Qué decían los chicos permanentemente? Cómprame esto, cómprame lo otro. ¿Y qué decíamos nosotros? No, viste, por ahí dábamos su gusto. Un hombre niño que todo lo quiere, que nunca satisface el ansia de tener y que produce en la persona una enfermedad peor que una enfermedad psicológica. Esta es una de las variantes de la penetración cultural. Lo otro es la producción de ideas, que uno en general liga todo eso a la universidad. ¿Sí? Es a través de la producción de ideas donde existe, ahí usa la palabra Perón usa la palabra sinergia. Hay una sinergia cultural, dice. Hay una unidad de los grandes poderes mundiales que se ponen de acuerdo para generar y transmitir determinado tipo de ideas y desde esos lugares bajarlo hacia el resto. ¿Sí? Bueno, contra estas dos cosas tenemos que luchar, dice Perón, porque ellos son los que no provocan la agresión cultural. Bueno, recuerden, proponemos que hay que reconstruir el movimiento nacional para realizar el proyecto de nación que nos planteara Perón. Bueno, preguntas.